¿Qué tal, estimados colegas? En esta oportunidad quiero compartir con ustedes otro recurso valiosísimo que es acerca de la taxonomía de Bloom. De hecho, hemos escuchado, conocemos qué es la taxonomía de Bloom. Es un modelo que nos permite planificar de manera técnica nuestros propósitos de enseñanza y aprendizaje y poder establecer el nivel de demanda cognitiva que vamos a exigir a nuestros estudiantes en el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje. La taxonomía de Bloom nos permite determinar a través de esta pirámide en la que en la base encontramos procesos de orden inferior como es recordar, comprender, procesos de orden intermedio, aplicar, analizar, evaluar y crear finalmente, que son los procesos de orden superior, demanda cognitiva alta, como nosotros solemos llamarlos. Pero como sabemos bien, la irrupción de la tecnología con las TIC, las tecnologías de la informática y las comunicaciones aplicada a la educación, ha hecho de que se pueda adaptar este modelo y se ha adaptado a partir del 2009 gracias a Andrew Churches, el cual ha hecho un trabajo muy meticuloso y muy bien elaborado con respecto a qué aplicaciones, qué tipos de acciones en la utilización o en el empleo de estas aplicaciones provocan o producen un determinado nivel de demanda cognitiva. Entonces, comprender esta taxonomía de Bloom en la era digital o para la era digital es muy importante, porque sabemos que en la actualidad la educación híbrida o el aprendizaje híbrido es uno de los pilares de la nueva escuela que propone el Ministerio de Educación. Entonces, este recurso es muy útil, sobre todo comprenderlo por una parte y naturalmente siempre con la predisposición a aplicarlo al interior de nuestras aulas o al interior de nuestras instituciones educativas. Pero adicionalmente a eso, también este recurso que estoy compartiendo con ustedes tiene un elemento importante, que es el modelo SAMR, un modelo que nos va a permitir saber el nivel de integración de estos recursos tecnológicos en nuestra aula. ¿Qué es lo que estamos haciendo al integrar los recursos tecnológicos en nuestra aula? ¿Estamos mejorando o estamos transformando? Es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos, y si es que queremos entender qué estamos realizando, entonces este modelo nos va a permitir comprender. Si estamos mejorando, naturalmente estamos realizando el proceso de integración, por ejemplo, en sustitución, y estamos aumentando algún elemento más. Pero si estamos realizando el proceso de transformación, entonces vamos a hablar ya de modificar y de redefinir, que son procesos en los que se integra el conocimiento técnico-pedagógico con los recursos tecnológicos, pero que permite realizar actividades o procesos nunca antes vistos o nunca antes pensados. ¿Quieren saber más acerca de esto? Les invito a que ustedes mismos puedan revisar este recurso que comparto con ustedes y espero que sea de su provecho, estimados colegas. Hasta una próxima oportunidad.